Conecta Cultura presenta Conecta Negocios Sostenibles. Nuestros aliados son Petróleo y Energía y Holland House. Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos estén sintonizando. Bienvenidos a un nuevo Conecta Negocios Sostenibles. Mi nombre es Victoria Contreras y el día de hoy tengo el agrado de compartir esta sesión con Hernán Maturana y quiero decirles quién es Hernán Maturana y agradecerle que esté aquí el día de hoy. Hernán, muchas gracias. No, gracias a ti, Victoria. Pues Hernán Maturana cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector energético, abarcando la industria del petróleo y gas y también el desarrollo de energías renovables. A lo largo de su carrera ha liderado proyectos complejos de infraestructura energética en América del Sur y Norteamérica, combinando experiencia en ejecución de proyectos, relacionamiento con stakeholders y sostenibilidad. Sobre todo tiene una mirada estratégica orientada al desarrollo responsable e integral de la industria. En 2020 y principios del 22 se desempeñó como director de proyecto Haru Oni en Chile, liderando parte del desarrollo y la ejecución de la primera planta integrada de e-combustibles basada en hidrógeno verde a escala industrial en el mundo. Desde esta posición fue responsable de la ejecución integral del proyecto, incluyendo gestión, planificación de permisos regulatorios, relacionamiento comunitario y coordinación con socios internacionales. Su liderazgo ayudó a consolidar la licencia social del proyecto y articular una red de actores públicos y privados, posicionando esta iniciativa como un referente global en la nueva economía del hidrógeno. Su experiencia en sostenibilidad y ESG, o como conocemos, ambiente, social y gobernanza, se ha desarrollado de manera transversal a lo largo de su carrera. Ha impulsado estrategias de relacionamiento comunitario, gobernanza indígena, ética empresarial y diversidad e inclusión, integrando estos elementos como componentes estructurales de la gestión de los proyectos de infraestructura. Además, ha realizado procesos de consulta con comunidades locales e indígenas, negociaciones de acuerdos de beneficio compartido y programas de inversión social, promoviendo enfoques basados en la confianza, la transparencia y la creación de valor territorial. Durante 24 años en TC Energy ocupó posiciones ejecutivas en Canadá, México y Estados Unidos. En estas funciones lideró equipos multidisciplinarios desarrollando estrategias innovadoras de gestión social y regulatoria que permitieron viabilizar proyectos de gran envergadura en entornos complejos. Su trayectoria internacional incluye experiencia directa en Chile, Argentina, México, Canadá y Estados Unidos. Actualmente se desempeña como consultor internacional, principalmente en proyectos de infraestructura y transición energética, asesorando a desarrolladores y organizaciones en estrategias de sostenibilidad, relacionamiento territorial y ejecución de proyectos a gran escala. Su trabajo se centra en facilitar el desarrollo de proyectos energéticos competitivos y sostenibles. Hernán, es muy grato tenerte hoy para que nos puedas conversar y compartir tu experiencia, que es vasta, sobre el tema ESG e hidrógeno. Adelante, Hernán. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias por tu generosa introducción. Como señalaba Victoria, me han invitado a conversar con ustedes acerca del tema del concepto de sustentabilidad y los proyectos a gran escala de hidrógeno verde. Cuando se habla de hidrógeno verde, la conversación suele centrarse rápidamente en aspectos técnicos, como la capacidad instalada, los costos del proyecto, los mercados de exportación o las metas climáticas. Sin embargo, me parece que antes de entrar en estos detalles es necesario que nos hagamos una pregunta que es básica.
qué tipo de proyectos son estos proyectos y qué implican estos proyectos realmente para los territorios donde se desarrollan. Los proyectos de hidrógeno verde, que hoy se están impulsando en el mundo en general, especialmente los de mayor escala, no son proyectos industriales tradicionales. Son iniciativas que combinan generación masiva de energía renovable, un uso extensivo del territorio, una infraestructura que es compleja y una relación de largo plazo con las comunidades locales. En muchos casos, además, se trata de proyectos que son principalmente orientados a la exportación de una energía, donde el beneficio climático se va a materializar a nivel global, mientras que los impactos ambientales, sociales y los impactos económicos se viven de manera directa en las regiones donde estos proyectos se emplazan, es decir, a nivel local. Desde esta perspectiva, la sustentabilidad deja de ser entonces un concepto meramente abstracto o normativo y se transforma verdaderamente en una pregunta mucho más práctica. ¿Cómo diseñar y gestionar proyectos de gran escala de manera tal que contribuyan efectivamente a la descarbonización global sin desatender las legítimas preocupaciones ambientales y sociales de los territorios que los acogen y generando además beneficios económicos reales a nivel local? En términos de sustentabilidad, la gran escala no puede reducirse solamente a más megawatts, que es un objetivo legítimo que los proyectos tienen desde el punto de vista de su viabilidad económica. Más megawatts va a implicar necesariamente más territorio intervenido, una mayor cantidad de puntos de interacción con comunidades y una relación más intensa con los ecosistemas naturales. En consecuencia, la escala amplifica tanto los beneficios potenciales del proyecto como los riesgos de conflicto socioambiental si estos no son abordados apropiadamente. En Chile, por ejemplo, en la región de Magallanes, este fenómeno se expresa con mucha claridad. Los propios actores territoriales valoran fuertemente la identidad de la región, vista como una región prístina, valoran su patrimonio cultural, valoran su patrimonio natural, mientras que al mismo tiempo manifiestan preocupaciones asociadas al impacto visual y acústico de los parques eólicos que se necesitan para estos proyectos, a la cantidad y localización de las torres que se van a construir, al uso de los recursos naturales y a la transparencia de los impactos y las medidas de mitigación que se proponen. Junto con ello, en forma recurrente aparece la percepción de proyectos que son concebidos como para la exportación, es decir, para algo que va a ocurrir en otro lugar. Estas preocupaciones no constituyen per se un rechazo a la transición energética ni tampoco a la inversión en energías limpias, sino que son más bien un reflejo de una demanda por estándares más altos de diseño, de información y de gobernanza que sean coherentes con la magnitud y el carácter estructural de estos proyectos. En este sentido, la sustentabilidad debe entenderse como un desafío de diseño y gestión del proyecto y no como un ejercicio comunicacional. Los principales desafíos ambientales asociados a este tipo de proyectos se concentran en la biodiversidad, en particular la avifauna, la fragmentación del territorio y el impacto paisajístico. Dada la extensión de los parques eólicos que se requieren para este tipo de proyectos y su localización frecuente en áreas que son sensibles desde el punto de vista ambiental, estos aspectos se transforman en una verdadera frontera crítica de legitimidad para estos proyectos. Un enfoque serio de sustentabilidad, entonces, no se basa en la aspiración poco realista de cero impacto. El estándar razonable y técnicamente defendible es la aplicación rigurosa de una jerarquía de mitigación que priorice evitar impactos mediante una adecuada selección de sitios, minimizar aquellos que no pueden evitarse a través del diseño y la operación, restaurar o compensar de manera proporcional y territorialmente pertinente y finalmente monitorear los impactos de forma continua, incorporando permanentes ajustes en el tiempo. En proyectos de gran escala, la trazabilidad de estas decisiones resulta clave, muy importante. La credibilidad ambiental no se construye únicamente con estudios ex ante, sino que con la capacidad de demostrar a lo largo de toda la vida del proyecto, de todo el ciclo del proyecto, que los impactos fueron debidamente anticipados, están siendo apropiadamente gestionados y serán corregidos sobre la base de evidencia empírica y con un monitoreo efectivo. En este tipo de proyectos, la dimensión social adquiere una relevancia particular.
Cuando los beneficios energéticos se perciben como externos al territorio, la exigencia de legitimidad local va a aumentar. En este contexto, la licencia social, para operar, debe entenderse como un activo estratégico de la empresa, del proyecto, como algo dinámico y no permanente, basado en percepciones, en credibilidad y en confianza, aspectos altamente subjetivos. La experiencia muestra que muchas de las tensiones sociales no surgen de una oposición a los objetivos climáticos, sino de la percepción de proyectos que son extractivos, desconectados con el territorio o poco transparentes respecto de sus impactos y sus beneficios. De allí que la sustentabilidad social requiere de un enfoque de relacionamiento que sea temprano, continuo, estructurado, que reduzca las asimetrías de información que obviamente existen y que incorpore las preocupaciones locales en el diseño del proyecto, construyendo expectativas que sean realistas. En proyectos de gran escala, este relacionamiento no puede ser oportunista ni tampoco puede ser reactivo. Deben existir capacidades institucionales en la industria, deben existir equipos que sean especializados y mecanismos de diálogo que acompañen al proyecto desde su etapa inicial y durante toda su vida útil. Uno de los principales argumentos a favor del desarrollo de proyectos de hidrógeno verde a gran escala es su potencial para convertirse en verdaderas plataformas de desarrollo territorial, más allá de su obvia contribución climática global. Dada su magnitud en términos de inversión, horizonte temporal y la complejidad tecnológica de estos proyectos, estos proyectos pueden generar impactos económicos estructurales en las regiones donde se van a emplazar, siempre que exista una estrategia deliberada de creación de valor local. Los beneficios económicos no debieran limitarse, como generalmente ocurre, al empleo directo asociado a las fases de construcción y operación, sino que debieran incluir estrategias de encadenamiento productivo, de desarrollo de proveedores locales, de transferencia de capacidades técnicas y profesionales y efectos indirectos e inducidos en la economía regional. Y la evidencia muestra, sin embargo, que estos impactos, estos efectos, no se materializan de manera espontánea ni tampoco de manera automática. Para que estos impactos ocurran, se requieren de políticas activas en materia de capital humano, en materia de compras locales, en materia de formación de proveedores y coordinación público-privada, especialmente en territorios con mercados laborales que son pequeños y estructuras productivas que son muy concentradas. En este contexto resulta ilustrativo el enfoque promovido en Chile a través del Pacto de Magallanes, entendido como un marco de articulación territorial que está orientado a alinear inversiones asociadas a la nueva industria del hidrógeno verde con objetivos de desarrollo regional de largo plazo. El valor de este tipo de instrumentos, de este tipo de pactos, no radica únicamente en una valiosa declaración de principios, sino que en su capacidad para generar coordinación entre empresas, el sector público, la academia y los actores locales, permitiendo entonces identificar brechas de capital humano, capacidades productivas y oportunidades de encadenamiento antes de que los proyectos inicien sus fases intensivas de inversión. Desde una perspectiva de sustentabilidad económica, el aporte de este enfoque es doble, porque por una parte permite anticipar y preparar el territorio para capturar una mayor proporción del valor generado por proyectos exportadores, reduciendo la dependencia con los proveedores externos y fortaleciendo el tejido productivo local, y por otra, contribuye a la legitimidad social de los proyectos, en la medida en que la inversión en beneficios locales verificables existe y es sostenida en el tiempo y está alineada con una visión compartida de lo que es el desarrollo regional. Los modelos más robustos de creación de valor territorial son aquellos que evolucionan desde esquemas de compensación puntual hacia mecanismos institucionales de largo plazo, con financiamiento que sea estable, con una gobernanza clara y con objetivos que son explícitos en materias de desarrollo productivo, educación y fortalecimiento de las capacidades locales. En proyectos de hidrógeno verde orientados a la exportación de energía, este enfoque resulta particularmente importante, ya que la legitimidad social y política del proyecto va a depender en gran medida de su capacidad para demostrar que el territorio no solo es un soporte físico de la inversión, sino que es un beneficiario activo del proceso de transformación económica asociado a esta nueva industria.
En conclusión, el análisis de este tipo de proyectos nos muestra que la sustentabilidad no es un atributo accesorio ni tampoco un complemento reputacional, sino que una verdadera condición de viabilidad técnica, social y política del proyecto. La escala va a amplificar tanto los beneficios climáticos globales como los riesgos socioambientales locales. Y por ello se exigen entonces estándares más altos de diseño, de gestión, de gobernanza, tanto a nivel de cada proyecto como del sistema en el que estos proyectos se van a insertar. La sustentabilidad en este contexto no se juega entonces en el relato ni tampoco en el eslogan, sino que en el cómo. ¿Cómo se seleccionan los territorios? ¿Cómo se diseñan los proyectos? ¿Cómo se gestionan los impactos ambientales? ¿Cómo se construye y mantiene la licencia social? ¿Cómo se distribuyen los beneficios económicos y cómo se articula el desarrollo de una industria que esté integrada en el territorio? Esto implica reconocer que la sustentabilidad no depende únicamente de decisiones individuales de cada desarrollador, sino que también de la existencia de condiciones habilitantes que son de carácter sistémico. En particular, la infraestructura habilitante compartida, como por ejemplo la existencia de puertos, de ductos, de plantas desaladoras, de estanques de almacenamiento y otras instalaciones críticas, se transforma en un elemento central de la sustentabilidad de los proyectos a gran escala. Su planificación fragmentada, por el contrario, proyecto a proyecto, va a tender a multiplicar los impactos ambientales y sociales, va a aumentar la ocupación territorial y va a elevar los costos del proyecto, mientras esquemas que sean compartidos, que sean de planificación integrada, permiten reducir la huella agregada, van a concentrar los impactos en corredores que ya están definidos, van a mejorar la eficiencia económica y van a fortalecer la competitividad de esta industria en su conjunto. En este ámbito, el rol del Estado es fundamental, no como un ejecutor, sino que como un promotor, como un verdadero articulador y ordenador de la conversación que debe existir entre actores públicos y privados, facilitando entonces una coordinación temprana, evitando soluciones que se ven como subóptimas y alineando incentivos hacia una lógica de desarrollo integral del territorio que sea más eficiente y más legítima. Del mismo modo, la planificación y zonificación territorial basada en una evidencia científica robusta constituye una condición crítica para la sustentabilidad de esta industria emergente. Procesos de zonificación apoyados en líneas de base oficiales que han sido construidas a partir del diálogo y de esfuerzos públicos y privados permiten identificar áreas más o menos aptas para determinados usos, reduciendo entonces la incertidumbre regulatoria, elevando el estándar de los proyectos y facilitando un diálogo más informado con comunidades y actores locales. La disponibilidad de información científica confiable no solo mejorará la calidad de las decisiones públicas, sino que también reducirá la conflictividad social y va a fortalecer la legitimidad de los proyectos. Finalmente, abordada de esta manera, la gran escala deja de ser entonces una fuente de conflicto y se transforma en una oportunidad concreta para articular descarbonización global, rigor ambiental, eficiencia económica y legitimidad social, siempre que el desarrollo del hidrógeno verde se entienda no solo como una sumatoria de proyectos individuales, sino que como la construcción ordenada y planificada de una nueva industria en el territorio. Para comprender mejor esta nueva industria, y espero que nos veamos en otro momento. Muchísimas gracias, Hernán. Yo estoy realmente muy contenta de escucharte y estoy seguro que la audiencia también lo va a agradecer. Solamente voy a puntualizar algunas cosas de las que ya Hernán comentó y que me parecen cruciales en digamos, en este contexto que estamos viviendo no solamente en América Latina y el Caribe, sino a nivel global respecto del hidrógeno verde. Pensar al hidrógeno en esa cadena de valor no solamente como una aspiración altamente tecnológica o técnica, sino que nos dice Hernán, tenemos que verlo en esta idea de la sustentabilidad como una condición para la gobernanza territorial, económica, disminuir la incertidumbre en la regulación que a veces existe en nuestros países, pero sobre todo esto que dice, hacer gestiones con pertinencia realmente apropiadas, donde la dimensión social, además de la dimensión económica y de la dimensión
ambiental sean realmente mecanismos que permitan que los grandes operadores o los grandes proyectos, los proyectos de gran escala, se conecten con el territorio de una manera en la que puedan, decía Hernán, ver al territorio como un activo y se disminuyan los niveles de desconfianza que suelen haber cuando llegan estos proyectos de gran escala. La legitimidad social, por lo tanto, de los proyectos, como bien decía Hernán, es una parte fundamental y también importante que existan los perfiles profesionales altamente calificados para cada una de estas áreas en la cadena de valor del hidrógeno. Yo voy a dejar hasta ahí mis conclusiones y le voy a agradecer mucho a Hernán esta sesión que hemos tenido el día de hoy con Conecta Negocios Sostenibles. Hernán, ¿te gustaría decir algunas palabras de despedida? No, quisiera, por favor, Victoria, agradecerte por esta oportunidad. Creo que siempre es bueno que tengamos la oportunidad de conversar sobre estos temas, de profundizar en esta nueva industria, de manera que podamos ir generando un marco en que esta industria sea exitosa. Así que un gusto estar con ustedes y será hasta la próxima. Hasta la próxima, porque te vamos a volver a invitar con seguridad y esperemos que nos puedas aceptar una segunda invitación. Hasta pronto, Hernán, y muchas gracias por atender Conecta Negocios Sostenibles. Gracias a ti. Hola, mi nombre es Victoria Contreras, fundadora de Conecta Cultura, y quiero hacerles una invitación para que asistan el 24, 25 y 26 de marzo a Expo May en Expo Santa Fe. Nos vemos allá.